El título es El poder del Evangelio. Así que este Evangelio y este poder, este Creador lo dejó desde el principio. Pero como siempre, las cosas naturales van de acuerdo caminando al compás del hombre. Y es por este motivo que el hombre también ha creído y cree todavía en la evolución, porque no concuerda lo que lee en la Biblia con la verdad, con las cosas como deben de ser. Entonces ahí tenemos las confusiones de que decimos no hay Dios, no existe Dios. El mundo, el planeta, el universo es evolución. Y no es así. Aquí nos enseña a evangelizar. Y es el poder del Evangelio el que hace el mensaje, el que trae ese mensaje desde lo alto, desde lo más grande hasta lo más pequeño. Y encontramos en Romanos 1:16 que nos dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. O sea, este versículo está hablando de que todos nosotros tenemos que evangelizar con esta verdad que tenemos en la actualidad, a todo el mundo, tanto al varón como a la mujer, tanto al negro como el blanco, el amarillo, tanto al rico como al pobre, tanto al hombre de luz como el hombre de tiniebla. A todos ellos tenemos que ir evangelizando para alcanzar esta riqueza, este gran privilegio que nos regaló ese Creador desde el principio. También encontramos en Romanos 1:17 que nos dice: porque en el Evangelio está la justicia de Dios y revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por fe vivirá. O sea, lo que nos está dando a entender aquí, que debemos de tener fe en lo que Dios nos ha regalado, en lo que Dios nos dejó en su creación, para así tener fe y para la fe, dice, y como está escrito: y más el justo por fe vivirá. O sea, tenemos que tener fe en este pueblo que nos pide la naturaleza todos los días. Y este pueblo es Huelva Limadilo. Entonces tenemos que tener fe en estos hombres. Y una vez que tengamos fe, por fe también hacemos la obra. Y por esta obra vamos a vivir eternamente, vamos a vivir con felicidad, con tranquilidad, con todos los derechos necesarios que tenemos cada persona, cada individuo. Y así no estar con problemas en momentos menos pensados. También lo relata el libro de Mateos 24:14. Y este 24:14 nos dice: y será predicado este evangelio del reino de todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. O sea, lo que nos da a entender este versículo en este libro es que tenemos que predicar antes de comenzar la obra,
para que el hombre, la humanidad, esté concientizado de que esto es la obra. Entonces dice que tenemos que predicar a todo el mundo este reino, porque es para todo el mundo, para todo el planeta, para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Pero el fin de esta manera de vivir, el fin de vivir en este camino del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahí termina o es el fin de esta equivocación que hemos tenido desde el principio. Y así habrá un cambio muy elegante, muy cierto para todos nosotros, que vivamos de otra forma, vivamos más con fe, más esperanza, y alabar a Dios de lo mejor que se pueda. También encontramos en Marcos 8:35, porque todo aquel que quiera salvar la vida, la perderá. Y todo el que pierde la vida por causa de mí, dice Cristo, y del Evangelio, la salvará. Mire este versículo muy hermoso. Dice, porque todo aquel que quiera salvar la vida, la perderá. O sea, quiere salvar la vida, como dice, cuando no hablan la filosofía, la doctrina, las religiones, los teólogos por ahí, dicen que ya estamos salvos, pero dice que no. La vida será perdida. Entonces, cuando el hombre pierde la vida por causa de mí, dice Jesús, y del Evangelio, la salvará. Que pierda la vida, cuando dice que pierda la vida, es que el hombre se dedique a lleno a construir esa obra, y que se olvide de la riqueza, se olvide de ciertas cosas que no tienen valor, para así poder llegar a feliz término sobre estos regalías que tenemos. Entonces dice que cuando se pierde la vida por causa del Evangelio, entonces el hombre la salvará. Cuando el hombre pierde la vida en esa obra de traer y de progresar con Huélvalo y Madilo, aunque muera y aunque esté muerto, vivirá. Eso es lo que nos quiere decir en aquel versículo. También tenemos otro versículo en Marcos 13:10. Y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Vea. Y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. ¿Antes de qué? Antes de que el hombre comience a construir ese paraíso terrenal, comience a construir esa sociedad, ese pueblo que va a representar al Creador, va a representar esa grande sabiduría, inteligencia, conocimiento, para así que el hombre pueda caminar tranquilamente. También podemos ver que dice, sea predicado antes de todas las naciones. O sea, tenemos que predicar todas estas verdades antes que el hombre comience a entrar en el camino o en el árbol de la vida, para que así todos estemos conscientes de lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer. En Marcos 16:15 también, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a todas las criaturas.
también está refiriéndose a lo que pasamos ya en el otro versículo, que dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a todas las criaturas. Está hablando del varón, de la mujer, del pobre, del rico, del iluminado, del que mantiene las tinieblas, y asimismo el negro, el blanco, y en general pues todas las criaturas que somos nosotros. En Romanos 1:1 también nos dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. En este versículo hay una parábola, o como decíamos, una alegoría. El apóstol Pablo, apartado. Entonces, este apartado nos quiere hablar de la semilla, que la semilla de luz tenemos que apartarla para el propósito de Dios, para el evangelio que Dios dejó, y así no haya equivocación en las cosas. Entonces, esto es una parábola de que Pablo, siendo apóstol de Jesucristo, entonces dice para el evangelio de Dios. En Romanos 2:16 también nos dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. También muy importante, este versículo dice, en el día en que Dios juzgara por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. O sea, aquí está refiriendo también y están anunciando que muy pronto vendrá ese evangelio, esas verdades, esas cosas que el hombre tiene por secreto y que nadie le ha dicho, nadie le ha ayudado a conocer. Muy pronto va a estar conocido y ya la estamos viendo en el pensamiento ecuatoriano, que el hombre está descubriendo todas las cosas secretas que tenemos para el bien de todos nosotros y también del evangelio. Entonces, este versículo nos habla también que tiene que ser salido a la luz todos los secretos del hombre, todo lo que está escrito en parábola, en simbología, en alegoría, todas esas cosas tienen que ser habladas claramente, sin ninguna forma literaria ni nada. También tenemos otros versículos que titula, dice, Primera de Corintios 1:17. No me envió Cristo a bautizar, dice, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. O sea, podemos decir que nosotros en la actualidad estamos evangelizando, no como sabios, no como entendido en verbo, en palabras científicas, de ninguna cosa, sino que todo como tal vez sabemos decir a lo morocho, a lo montubio, estamos hablando, estamos predicando para el bien de ese evangelio y para que no caiga en vana la cruz de ese Cristo. Eso es lo que nos dice estos versículos, y gracias por entenderlo y por prestar atención también, para que así vayamos aprendiendo más. Y le voy a dejar aquí unos versículos también para que
cuando tengan tiempo lo puedan leer y lo puedan realzar a su manera, a su antojo. Entonces podemos leer en Romanos 1:16, Romanos 1:17, Mateo 24:14, Marcos 8:35, Marcos 13:10, Marcos 16:15, Romanos 1:1, Romanos 2:16 y en Primera de Corintios 1:17. También podemos leer en Apocalipsis 14:6 y allí vamos a estar cada día más cerca, más recibiendo entre uno y otro más mensajes, mejor claridad para poder entender las cosas. Gracias, compañeros y amigos.